Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendecimos a todos los que nos están escuchando a través de esta programación. Saludo a República Dominicana. Me hacen una pregunta desde República Dominicana. Una bendición. Tuve el privilegio de estar en República Dominicana y creo que muy pronto estaré haciendo un trabajo muy grande en la enseñanza en uno de las ciudades de República Dominicana. Ya tengo una invitación por allí, vamos a visitarlos, estén pendientes. La pregunta es, maestro, ¿la obediencia está implícita en la adoración? ¿La obediencia está implícita en la adoración? Bueno, así como la humildad es producto del quebrantamiento, la obediencia es producto de la humildad. En Filipenses el capítulo 2, verso 8, se nos dice que la obediencia forma parte del sistema de adoración. Esto es como principio en lo que llamamos en el sistema de lo que es la adoración. Quien no haya aprendido lo que encierra el sistema de la obediencia y no haya hecho de ella un estilo de vida, nunca podrá calificar como verdadero adorador. Por ende, nunca podrá presentar una verdadera adoración. El contraste, según los testimonios que tenemos en las Escrituras, el contraste de la obediencia es la rebeldía. Y jamás los que se rebelaron honraron a Dios. Jamás. En la primera carta de Samuel, capítulo 15, verso 22, se nos presenta la verdad en relación a este principio, en lo que estamos hablando. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl, oído, dos hombres llamados de Dios con diferentes oficios, diferentes cargos. Uno es un profeta y el otro es un rey. El profeta confronta al rey y le dice estas palabras, eso está escrito. Dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a su palabra que la grosura de los muchos carneros. Más adelante, en los versos del 24 al 26 del mismo capítulo, se deja ver claro cómo es imposible presentarle a Dios una adoración mientras se ha quebrantado sus mandamientos entrando en desobediencia y en el terreno de la rebeldía. Ni siquiera la iglesia, ni siquiera el creyente está al tanto de lo nocivo, lo letal, lo mortífero, lo perjudicial y cómo cercena la posibilidad de que seamos promovidos en el reino y de que seamos bendecidos por Dios al caer en un terreno de rebeldía, rebelarse en contra de las autoridades, entrar en un estado de desobediencia. Eso es crítico. Un creyente que cae en el pecado de fornicación, cualquier sea que sea el tipo de pecado de fornicación a la que caiga, por nombrar una infidelidad sexual, un adulterio, cae en adulterio y le cae todo el mundo encima y eso lo disciplinan y lo despellejan y lo desguazan hasta iglesias se han fragmentado producto de un pecado que ha tenido con la moral en relación a la fornicación, ¿ya? Y eso se ha dado, pero ¿quién pone en disciplina a los rebeldes, a los que no se someten a las autoridades, a los que entran en un estado de desobediencia, rebelarse e imponerse en contra de las autoridades? ¿Quién pone disciplina? ¿Quién cercena?
¿Quién sienta? ¿Quién disciplina? ¿Quién corrige? Nadie. Nadie. Ahorita fácilmente yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor hizo, pues simplemente tengo una visión diferente del pastor. El pastor tiene una, yo tengo otra, y esto se llama división. Y la división, que viene siendo dos visiones, produce una fragmentación. Entonces me agarro, me voy de la iglesia, me llevo a mamá, me llevo a papá, me llevo a mis hijos, me llevo a mi esposa, me llevo a mi suegra, me llevo al gato, al perro y todo lo que me puede llevar. Y entonces monto una congregación en la esquina. La congregación donde yo me fui se llama Casa de Dios, ¿ya? Y la mía le pongo Dios de casa, algo así, ¿no? Porque tú sabes, el saudismo. Entonces, eso no funciona así, eso no es lo que enseña la Biblia. Ese fue uno de los pecados los más horrendos y más bajos en la que pudo haber caído Lucifer. Fue totalmente tirado del cielo por causa de su rebeldía. Coré, Datán y Abiram perdieron la vida también por causa de su rebeldía. Entonces, el tratar de entrar en un terreno de adoración cuando se ha caído primero en la rebeldía, en la desobediencia, no tomando en cuenta los principios de autoridad, pues eso es totalmente imposible. O sea, Dios no puede ser burlado. Entonces, el texto en el verso 24 y 26, en relación a lo que estamos hablando Samuel con Saúl, esto es lo que se presenta. Entonces Saúl dijo a Samuel, Saúl reconoció su pecado y le dijo al profeta Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y su palabra. Oiga, he quebrantado el mandamiento de Jehová que está implícita en su palabra, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Esto es algo que tenemos que tener claro. Hoy un pastor que me pidió mis estudios para sacarlos en su programa en la radio, tiene un programa de radio él y una estación radial que es propia de él, y simple porque hicieron algunas críticas de algunas cosas que dije porque la gente no estuvo de acuerdo, no todos, por algunos oyentes no estuvieron de acuerdo, de paso las críticas le dijeron y no dijeron nombre, pues el pastor decidió sacar mis programas de la radio. O sea, dejó de bendecir a un grupo de gente que estaba siendo, hermano, valga la redundancia, bendecida a través de los programas por el prejuicio y el perjuicio de una persona que le llamó y le dijo que no estaba de acuerdo con el programa. Entonces, esta persona como que es pesadita en la ciudad y él tuvo temor, tú sabes, me pueden cerrar la radio y a su nombre gloria. Entonces yo prefiero no sacar más los programas, no es tanto del maestro, sino la verdad de Dios por la radio, porque uno no estaba de acuerdo. Un carnal, un sensual y hermático no estuvo de acuerdo. Entonces dejaron de sacar los programas. Entonces, ¿eso es qué? Eso es consentir a la voz del pueblo. Consentir a la voz del pueblo, que fue lo que hizo Saúl. Eso es no seguir el programa de Dios, y eso es de pecado, eso es aborrecido por Dios, porque pase lo que pase, si lo que este hombre o yo, Juan de los Palotes, quien sea, está diciendo es una verdad, pues duele la que le duele, es una verdad. Yo no tengo problema, no tengo culpa de que tú no lo hayas entendido, pero esto es una verdad. Entonces Saúl dice el texto, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y su palabra, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. ¿Cuántos no se han ido a tierra porque consintieron la voz del pueblo y no oyeron la voz de Dios? Entonces dice Saúl, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adores a Jehová. Vamos a adorarlo. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo a adorar a Jehová, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. O sea, ¿qué te dice a ti que tu adoración o tu supuesta adoración, Dios la va a recibir cuando has tenido un antecedente de haberte rebelado en contra de las autoridades? No estás en obediencia, no estás en sujeción, no estás en sumisión. Estás produciendo fragmentaciones en una congregación, te rebelas a tus padres, en el caso que seas hijo, por ende, te rebelas a tus padres, no obedeces a tus padres, no obedeces el consejo de tus padres, y para usted de contar. Por tanto, una persona que esté en un terreno de desobediencia no puede presentar adoración.
Hebreos 5:8 dice que Jesús, para presentarse a Dios como ofrenda agradable, tuvo que aprender la obediencia. Muchas fueron las oportunidades que se le presentaron a Jesús para tomar sus propias decisiones, pero él aprendió la obediencia y de lo más íntimo de su ser exclamó: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso está escrito en Lucas 22:42. La base fundamental de la obediencia, la base fundamental, debo decir, de la adoración, la base fundamental de la adoración es la obediencia. Satanás dejó de ser un adorador cuando se rebeló. Coré, perteneciente a la tribu de Leví, encargada del sacerdocio y servicio en el tabernáculo, perdió sus privilegios a causa de su rebelión y no participó más del santuario. Según Número 16, 7, 11. ¿Qué te dice a ti que tú vas a seguir participando del santuario, que Dios va a seguir escuchando tus adoraciones cuando estás en un terreno de rebeldía y de desobediencia y que no te sometes a las autoridades? Parece que en la iglesia las cosas ya se dan así, o sea, aquí ya no hay respeto por lo sagrado, ya no se considera lo sagrado, ya, y Dios como que se la tiene que calar porque es como tú digas. Esto no funciona así, los principios del reino están allí, Dios no puede ser burlado. Jesús, en una de sus reprensiones y exhortaciones, le dijo a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46 está esto. El término Señor viene del griego Kyrios, que en el lenguaje cultural era una de las máximas expresiones de adoración y entrega que un individuo puede manifestar. Por lo que Jesús quiso decir fue: ¿por qué me expresas adoración y entregas llamándome Señor con tus hechos? Y con tus hechos dice todo lo contrario. Este es el sentido que le dio, Jesús al hacer referencia a lo que el rey David escribe acerca de cuando dijo. Entonces él le dijo cómo dice que el Cristo es hijo de David. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su Señor? Ahí se puede ver el valor del señorío. De que tú reconozcas que Dios es tu Señor es porque Él manda en todas las vicisitudes de la vida. Si hay un área en tu vida donde Dios no está gobernando, ya no es tu Señor. Ya no hay adoración. El decir Señor es la máxima y la más fuerte expresión de adoración cuando va acompañada con los hechos. Porque un señor en el contexto cultural es aquel que gobierna y dirige aún las vicisitudes de la vida. Jamás se puede ministrar en adoración si no hay un área en tu vida que Dios deja de gobernar. Si hay un área en tu vida que Dios deja de gobernar, jamás puedes ministrar en adoración. Jesús, conociendo esta verdad y cumpliendo con estos principios, pudo usar el término Señor como expresión de adoración. Mateo 11:25 registra cuando Jesús dijo: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. No solamente es mi Padre, también es mi Señor. Por esta causa, estas tres grandes virtudes, el quebrantamiento, la humildad y la obediencia, aunado a la sumisión y a la sujeción, son factores y principios inalterables para la adoración. Cabe destacar que estos principios son dependientes el uno del otro. La obediencia es producto del quebrantamiento, pero en medio de estos dos está la humildad. A resumidas cuentas, la adoración está en total dependencia y en proporción directa con todo lo que tenga que ver con la autoridad. El no conocer el sistema de lo que tiene que ver con autoridad y someterse a ella es quebrantar uno de los más grandes principios de adoración. Y esto tenemos que tenerlo en claro. Entonces, la obediencia tiene mucho que ver con la adoración. Solo los que obedecen y se mantienen en sujeción, en sumisión, en quebrantamiento, en humildad, sometidos a las autoridades, son los que pueden presentar a Dios una adoración genuina. Ok, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones,
Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.